Muy bien, mis apreciados estudiantes, nuevamente en línea para la parte práctica. Pasamos ahora de la teoría a la práctica. ¿Está bien? Bien, entonces, para esto vamos a tomar un problema de este texto. Este texto muy importante que vimos hace un momento, ¿cierto? Esto, fundamentos y aplicaciones de bombas, ¿ya? De Breyes Rosa y Santana Susana, ¿está bien? Entonces, este texto, tomamos un problema propuesto de este texto. Bien, entonces, ¿qué dice el problema propuesto de este texto? Dice, mediante una bomba centrífuga se eleva agua a 20 grados centígrados. Me da la temperatura y el fluido es agua a 20 grados. ¿Y para qué la temperatura? Para hallar la densidad, la viscosidad, el peso específico, a 20 grados. Desde un depósito 1 hasta otro depósito superior 2. Ambos a la presión atmosférica, seguramente son tanques abiertos. La tubería de aspiración es de 3 pulgadas, cédula 40, con una longitud de 10 metros. En tanto que la tubería de descarga es de 2 pulgadas, cédula 40, con una longitud de 435 metros. Ambos tramos son de acero comercial, o sea, las tuberías son de acero comercial. El nivel del tanque 1 se mantiene a 3 metros por encima del eje de la bomba. El nivel del tanque 1 se mantiene a 3 metros por encima del eje de la bomba. Mientras que el nivel del tanque 2 a 10 metros por encima del eje de la bomba. Desprecie las pérdidas secundarias. Me pide despreciar las pérdidas en accesorios. Calcule, inciso A, la capacidad de operación de la bomba, o sea, el caudal de la bomba. Me pide el caudal de operación de la bomba. Normalmente en los manuales ya no se dice caudal, en los manuales y a nivel industrial, en lugar del caudal manejan el término capacidad, la capacidad de la bomba. ¿Y qué significa capacidad de la bomba? Significa el caudal que impulsa esta bomba. ¿Está bien? Es sinónimo de caudal. Inciso B, el rendimiento de la bomba. Inciso C, la potencia de la bomba. Sabiendo que la curva característica de la bomba proporcionada por el fabricante está dada por esta relación. Esta es la curva característica proporcionada por el fabricante de la bomba. ¿Está bien? Perfecto. Está en función del caudal y tiene signos negativos, ¿no es cierto? Y la curva del rendimiento de la bomba está dada por esta otra relación. Si ustedes ven, está en función del caudal. Nosotros vimos en la parte teórica, aquí constantes B, C, aquí ya no, las constantes ya están con números, ¿no es cierto? Y todos están en función del caudal. Estos son los datos del fabricante, ¿está bien? La energía transferida al fluido y el rendimiento, donde la energía está en metros, el caudal para estas ecuaciones está en metros cúbicos por segundo y el rendimiento está en porcentaje, por ciento, eso me aclara. Estos son los datos del fabricante. Tengo la curva característica del fabricante y el rendimiento de la bomba. ¿Está bien? Ambos en función del caudal. Me dan la temperatura del agua, me dice que es 20 grados. Entonces, del apéndice A, mecánica de fluidos de Robert Mott, hallo las propiedades del agua a 20 grados centígrados. Tengo el peso específico, la densidad y la viscosidad cinemática. ¿Está bien? Muy bien, ya están las propiedades a 20 grados. Tengo en la tabla F las dimensiones de los tubos de acero. También está esto en la tabla F del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Tengo el tamaño comercial de la tubería, llamado también tamaño nominal. Tengo la tubería de aspiración que es de 3 pulgadas, la tubería de descarga de 2, ¿no es cierto? Tengo el diámetro interno, el área de flujo, la rugosidad de la tubería que me dice que es acero comercial y la longitud.
Aquí puedo ver que la longitud de la tubería de descarga es bastante grande, 435. Entonces, en la tubería de descarga, como es tan grande la longitud, puedo despreciar las pérdidas de energía en accesorios, en la tubería de descarga. La tubería de aspiración es apenas 10 metros. Entonces nosotros dijimos que se puede despreciar las pérdidas de energía por fricción en accesorios si la longitud de la tubería es mayor a 1000 veces el diámetro interno. Entonces aquí, si yo multiplico el diámetro interno por 1000 para la tubería de 2 pulgadas, tendría 52.5 metros. Entonces, la longitud es 435, es mayor a 50. Por tanto, desprecio las pérdidas en accesorios. Para la tubería de aspiración, tengo el diámetro interno. Si multiplico este diámetro interno por 1000, voy a tener 77.9. Aquí tengo apenas 10, entonces esto es menor a esto. Entonces, en la tubería de aspiración o succión, debo incluir las pérdidas de energía por fricción en accesorios. ¿Por qué? Porque la longitud de la tubería es menor a 1000 veces el diámetro interno de la tubería. Si yo multiplico el diámetro interno, que aquí está en milímetros, por 1000, voy a tener 77.9. Eso es 1000 veces el diámetro interno. Metros, ¿no? Esto es mayor a la longitud real. Entonces, aquí debo incluir los accesorios, ¿no? En cambio, en la tubería de descarga no, porque la longitud es mayor a 1000 veces el diámetro interno. Bien, este ejercicio con accesorios lo resuelven ustedes como tarea. Voy a resolver el ejercicio hoy sin accesorios. Estoy indicando que en la tubería de descarga no es necesario incluir los accesorios, solo en la tubería de aspiración. Hoy vamos a resolver sin accesorios, pero ustedes incluyen los accesorios en la tarea que ustedes deben realizar. Este mismo ejercicio, lo único que va a cambiar son los accesorios en la tubería de aspiración o succión. Deben incluir en la tubería de aspiración o succión. ¿Qué tengo? Tengo una entrada de borde cuadrado. ¿Y cuánto es el coeficiente de resistencia para una entrada de borde cuadrado? 0.5. K de entrada. El codo, un codo de 90 grados, codo estándar. ¿Cuánto es la longitud equivalente sobre el diámetro? Para un codo estándar, 30. ¿Está bien? Tengo el codo. Luego tengo aquí una válvula. Eso es una válvula de compuerta. La longitud equivalente sobre el diámetro para una válvula de compuerta completamente abierta es 8. Longitud equivalente sobre... deben incluir entonces esa pérdida en esta válvula. Luego tengo aquí una tubería de 3 pulgadas y aquí a la salida tengo una tubería de 2 pulgadas. Entonces existe una reducción de tubería, ¿no? De diámetro de tubería, de 3 a 2. Entonces aquí voy a incluir una pérdida de energía por reducción brusca. El K de la reducción lo voy a tomar igual a 0.3. ¿Está bien? Para esa reducción de 3 pulgadas a 2 pulgadas, voy a tomar el coeficiente K para la reducción 0.3. ¿Está bien? Entonces, la velocidad para esa reducción deberá ser la velocidad en la tubería de menor diámetro. La velocidad en la tubería de 2 pulgadas solo para las pérdidas de energía debido a la reducción brusca. Pero hoy no voy a incluir esto. Esto es tarea para ustedes. Voy a despreciar la pérdida de la entrada, el codo, la válvula y la reducción. Lo voy a tratar como una tubería recta de 10 metros de longitud. ¿Está bien? Bien, la tarea es incluir
la entrada, el codo, la válvula y la reducción. Solamente en la tubería de aspiración. ¿Está bien? Porque la tubería de descarga es bastante larga, entonces no es necesario incluir los accesorios. Bien, entonces tengo este sistema. Entonces voy a realizar mi balance de energía en este sistema. ¿Está bien? Bien, ¿qué tengo en este sistema? Tengo dos tanques en los cuales está instalada la bomba. Bien, entonces, puntos de referencia. Voy a tomar a este punto, el punto 1, nivel de referencia. La velocidad en ese punto es 0. La presión sobre la superficie libre es una atmósfera. La elevación del punto de referencia Z1 es 0. Pero Z2 es 7 metros, es la diferencia, Z2. En la superficie libre del depósito 2 la velocidad es 0. La presión sobre la superficie libre del depósito 2 es atmosférica. Entonces, tengo la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces voy a simplificar, voy a realizar mi balance de energía a este sistema. Presión 1 igual a presión 2, se anula. Z1 por nivel de referencia 0, velocidad 1 0, velocidad 2 0. Entonces, al final tengo esta relación, ¿no? Tengo que la energía es igual a Z2 más las pérdidas de energía por fricción. Esta es la ecuación de balance de energía al sistema de tuberías simplificado. ¿Está bien? Bien, entonces esto es el primer paso. El segundo paso es expresar la pérdida de energía por fricción en función del caudal. La pérdida de energía por fricción incluye las pérdidas en la tubería de succión y en la tubería de descarga. Z2 es igual a 7 metros, como lo vimos. Entonces, la energía es igual a 7 metros más las pérdidas de energía por fricción, que incluyen pérdidas en la tubería de succión y en la tubería de descarga. Otro dato es el caudal. Caudal es velocidad por área. El caudal no lo conozco. La velocidad es caudal sobre el área. Hace rato vimos que la velocidad al cuadrado lo conozco, están aquí en la tabla, ¿no es cierto? Ahí está área de la tubería de 3 pulgadas, área de la tubería de 2 pulgadas. Las áreas son conocidas con el diámetro. ¿Bien? Luego expreso la energía cinética en función del caudal. ¿Está bien? Listo. La pérdida de energía por fricción es igual a la pérdida en la tubería de aspiración o succión más la pérdida en la tubería de descarga. ¿Está bien? Bien, entonces reemplazo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en la tubería de succión por su equivalente en función del caudal. Aquí tengo A sub S. ¿Qué quiere decir S subíndice? Succión, tubería de succión. Aquí tengo A sub D. ¿Qué quiere decir? Área de la tubería de descarga, de descarga. ¿Está bien? Bien, entonces tengo aquí algunos datos. Reemplazo los datos. Tengo 10 metros la tubería de succión sobre el diámetro interno. 2 veces la gravedad, el área de la tubería de succión elevado al cuadrado, más, ¿no es cierto?, la pérdida de energía en la tubería de descarga. La tubería de descarga tiene una longitud de 435 sobre el diámetro interno, caudal, 2 veces la gravedad y el área de la tubería de descarga elevado al cuadrado. Realizando operaciones, tengo que la pérdida de energía por fricción total está dada por esta relación en función del caudal y también en función de los factores de fricción en la tubería de succión y en la tubería de descarga. Entonces, esta es la pérdida de energía por fricción en el sistema que está en función del caudal. Esta pérdida de energía reemplazo en esta ecuación, que es del balance de energía al sistema de tuberías. Al reemplazar tengo esta relación. Bien, al realizar
¿no es cierto? Para hallar el punto de operación debo combinar esta ecuación con la ecuación del fabricante. Esta es la ecuación del fabricante. Entonces, para hallar el punto de operación debo igualar estas dos ecuaciones, del sistema y del fabricante. Porque en ese punto ambas curvas se cortan, ¿no? A ese punto se llama punto de operación. ¿Está bien? En el punto de operación, la energía del sistema es igual a la energía transferida al fluido mediante la ecuación del fabricante. Entonces voy a igualar, esta es la energía del sistema y esta es la energía transferida mediante la curva característica de la bomba que proporciona el fabricante. Entonces estoy igualando ambas relaciones, ¿no? La ecuación del sistema de tuberías con la ecuación proporcionada por el fabricante. ¿Por qué? Porque en el punto de operación ambas curvas se cortan, por eso estoy igualando ambas. Bien, entonces realizo operaciones y tengo esta ecuación. Esta es la ecuación. Combinando la curva de operación de la bomba y la curva del sistema. Tengo aquí dos incógnitas, los factores de fricción y el caudal. Tengo entonces una ecuación con tres incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? Factor de fricción en la tubería de aspiración o succión, el factor de fricción en la tubería de descarga y el caudal. ¿Está bien? Entonces, si tengo tres incógnitas, entonces debo realizar el tanteo. ¿Está bien? Esto requiere bastante práctica, mis apreciados estudiantes. Esto es con práctica. Es por eso que dejamos como tarea para ustedes a este problema incluir los accesorios solo en la tubería de aspiración. Deben incluir las pérdidas a la entrada, en el codo, en la válvula y en la reducción. Esto es tarea para el próximo día lunes. Voy a preguntar al azar cualquier nombre, ¿no? Y ellos me dirán cuánto les dio, es cierto, el punto de operación, el caudal, el rendimiento, etcétera, etcétera. El número de Reino, ¿no? Bien, deben realizarlo. No es para presentar, solamente yo al azar voy a ver y voy a preguntar directamente. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces debemos realizar el tanteo de esta ecuación. Ustedes van a obtener una ecuación similar a esta. Solamente, seguramente, alguno de estos términos va a cambiar. Va a ser un poco mayor o menor por la presencia de accesorios solamente en la tubería de succión. Esto va a cambiar. Porque aquí voy a incluir en la tubería de succión, voy a incluir los accesorios, como es la entrada, el codo, la válvula y la reducción. Entonces, seguro que esto va a tener otro valor, que también va a estar muy próximo, pero va a tener otro valor. ¿Está bien? Esto es sin accesorios. Bien, entonces realizo mi primer tanteo. El primer tanteo, voy a asumir para el factor de fricción en la tubería de aspiración o succión 0.02254, en la descarga 0.02226. Esto requiere bastante práctica, porque esto ustedes si no practican, probablemente no puedan asumir este valor. Esto requiere práctica, o sea que deben realizar, es por eso, este ejercicio deben realizarlo nuevamente ustedes, con accesorios, ¿está bien? Esto requiere práctica. Entonces estoy asumiendo este valor. Entonces estos valores son asumidos. Entonces estos valores voy a reemplazar aquí. Tengo el factor de fricción en la succión, el factor de fricción en la descarga. Entonces esta ecuación está solo en función del caudal si yo asumo estos valores. Entonces estoy reemplazando succión y descarga, los factores de fricción, que están con rojo, ¿no? En la succión y en la descarga. Entonces solamente tengo una incógnita, que es el caudal, ¿no es cierto? Entonces realizo operaciones y tengo esta ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado con una incógnita.
Entonces, mediante el solve de sus calculadoras, ¿no es cierto?, puedo obtener el caudal. Me dan dos resultados, pero el caudal negativo no tiene sentido físico. Voy a tomar solo el caudal positivo. Me dice el caudal es 3.388 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal que impulsa la bomba. Pero ¿de dónde sé que este caudal es el correcto? Porque aquí asumí dos valores y yo podía haber asumido cualquier otro valor y me daba otro caudal. Entonces, ¿cómo verifico que este caudal es correcto? Vamos a ver. La verificación. Para verificar si este caudal es correcto y estos valores asumidos son los correctos, debo hallar el número de Reynolds. ¿Está bien? Y el número de Reynolds lo voy a expresar en función del caudal. Aquí estoy realizando todas las operaciones, ¿no es cierto? Y tengo el número de Reynolds en función del caudal. Ya que se conoce el diámetro, se conoce el área también, la viscosidad cinemática también. Entonces, emplazo para la tubería de succión, que es de 3 pulgadas, el diámetro interno, el área y la viscosidad cinemática del agua. Entonces, estos son datos. Entonces, estoy expresando el número de Reynolds en función del caudal, ¿no es cierto? Este es el caudal. El caudal es constante para tuberías en serie. Entonces, para la tubería de succión puedo hallar el número de Reynolds mediante esta relación. Entonces, aquí voy a reemplazar este caudal. ¿Está bien? Reemplazo el caudal y obtengo el número de Reynolds. El número de Reynolds en la tubería de succión es 54.264.5. Como es mayor a 4.000, el flujo es turbulento, ¿cierto? Para flujo turbulento, para hallar el factor de fricción, voy a emplear la ecuación de Colebrook. En esta ecuación tengo la rugosidad, tengo el diámetro interno, tengo el Reynolds. Lo único que no tengo para la tubería de succión es el factor de fricción. Entonces emplazo todos esos datos y despejo el factor de fricción calculado mediante la ecuación de Colebrook. Este factor de fricción es igual al factor de fricción asumido. Por tanto, cumple. Ese factor de fricción asumido es correcto. ¿Está bien? Debo verificar. Hasta aquí va bien. Cumple. Que el factor de fricción calculado y el factor de fricción asumido son iguales. Por tanto, cumple el primer factor. Ahora debo verificar para la tubería de descarga, que es de 2 pulgadas. El número de Reynolds expresado ya en función del caudal. Reemplazo el diámetro interno de la tubería de descarga, que es 2 pulgadas, el área normal al flujo, la viscosidad cinemática es la misma. Entonces, para la tubería de descarga tengo el número de Reynolds en función del caudal. El caudal es la misma, el caudal hallé aquí, 3.388 por 10 a la menos 3. Entonces, para la tubería de descarga, este caudal es el mismo. Entonces, emplazo el caudal y tengo el número de Reynolds en la tubería de descarga de 2 pulgadas. Esto es 80.429.3, mayor a 4.000, flujo turbulento. Entonces, debo hallar el factor de fricción calculado para flujo turbulento mediante la ecuación de Colebrook. Reemplazo, aquí tengo la rugosidad, el diámetro es el diámetro interno de la tubería de descarga, el número de Reynolds es 80.429.3, despejo el factor de fricción calculado de la ecuación anterior, esto es 0.022227. Y el asumido es 0.022226. No son iguales. Por tanto, no cumple para la tubería de descarga. No cumple.
Entonces realizo un segundo tanteo. Para el segundo tanteo voy a asumir los valores calculados, 0.02254 y 0.02227. Estos son valores que estoy asumiendo para un segundo tanteo, los valores calculados. Por ejemplo, para la descarga el valor calculado es 0.0227, 0.0227. Entonces, con estos datos repito el procedimiento. Reemplazo en la ecuación del sistema ya con estos nuevos valores. Tengo la ecuación, ¿no es cierto?, en función del caudal al reemplazar en los valores de los factores de fricción para el segundo tanteo. Despejo el caudal, tengo el caudal 3.387 por 10 a la menos 3. Tengo el caudal, debo verificar ahora estos factores de fricción y este caudal. Para eso hallo el número de Reynolds en la tubería de aspiración. Este caudal voy a reemplazar aquí en la tubería de aspiración. Hallo el número de Reynolds, 54.254, flujo turbulento mayor a 4.000. Reemplazo ese número de Reynolds en la ecuación de Colebrook, ¿es cierto? Y hallo el factor de fricción calculado, 0.02254, igual al factor de fricción asumido, 0.02254. Entonces, nuevamente, para la tubería de aspiración o succión cumple. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver para la tubería de descarga ahora. En la tubería de descarga tengo el número de Reynolds, que está en función del caudal. El caudal sigue siendo el mismo, el caudal que hallamos en el segundo tanteo, 3.387 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? 3.387 por 10 a la menos 3. Tengo el número de Reynolds en la tubería de descarga, 80.415. Mayor a 4.000, flujo turbulento. Este número de Reynolds reemplazo en la ecuación de Colebrook para hallar el factor de fricción en la tubería de descarga. Entonces, al reemplazar y despejar, tengo 0.02227. El asumido era 0.02227. Ambos son iguales. Entonces ya cumple para la tubería de aspiración y para la tubería de descarga. Por tanto, este caudal hallado en el segundo tanteo, ¿no es cierto?, es el caudal de operación, 3.387 por 10 a la menos 3, ya que verificados, ¿no es cierto?, ya que verificados cumplen los factores de fricción. Entonces, el caudal de operación es esto. Si este caudal de operación por un factor de conversión que está en el Robert Mott, en la tabla K, puedo transformar a metros cúbicos por segundo a metros cúbicos por hora. 12.19 metros cúbicos por hora. Ese es el caudal de operación de la bomba. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Lo que hice fue mediante ecuaciones, tenía la ecuación del fabricante, la ecuación del sistema. Lo que hice al igualar estas dos curvas, hallé un punto común, ¿no? Y en este punto común el caudal es este, 3.387 litros por segundo. Es 12.19 en metros cúbicos por hora. Ese es el punto de operación. Si este caudal reemplazo en cualquiera de estas ecuaciones, puede ser en la ecuación del fabricante o en la ecuación del sistema, hallo la energía transferida al fluido. Aquí estoy, por ser más sencilla, la ecuación del fabricante, reemplazo el caudal, ¿no es cierto?, y tengo la energía transferida al fluido, 30 metros. Entonces, con este caudal hallo la energía transferida al fluido, 30 metros. ¿Está bien? Ya tengo la energía. Pero con este mismo caudal, ¿no es cierto?, que es el caudal de operación, reemplazo en la ecuación del rendimiento. Aquí tengo la ecuación del rendimiento en función del caudal. Reemplazo el caudal de operación y tengo el rendimiento, 42.4%. Con estos datos puedo hallar la potencia de la bomba. Energía transferida, caudal, peso específico sobre el rendimiento. Energía, caudal y rendimiento los hallé mediante la curva de
operación de la bomba. ¿Está bien? Reemplazo datos y tengo la potencia de la bomba. 2.35 kilowatts. Transformados a HP es 3.15 HP. ¿Está bien? Con esto concluimos el ejercicio. Entonces tienen tarea para el día lunes, este mismo ejercicio, pero considerando las pérdidas, ¿no es cierto?, secundarias en la tubería de aspiración. Entonces ustedes eso lo realicen en su cuaderno y yo voy a preguntar al azar el día lunes algunos datos. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? Bien, entonces la recomendación es que ustedes nuevamente revisen este ejercicio y complementen las pérdidas de energía en accesorios solamente en la tubería de extrusión. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la recomendación y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero.